¿Cómo termina este 2024 para vos? Que tenés que hacer balance y al mismo tiempo enfrentar el estrés propio de las fiestas de fin de año. El momento también de cierre de un montón de ciclos, desde lo laboral, lo personal, lo emocional. Se hace difícil a veces. Más que nunca trabajan en esto los terapeutas, sobre todo con aquellos que iniciaron tratamiento mucho antes, pero que cuando llegan estas fechas, sin duda sienten que necesitan un empujón para seguir y sobre todo para superar el año y empezar el nuevo año, el 2025 que se avecina. En este sentido, hemos decidido consultarle a un profesional y Muriel Yadanza está con él. Muriel, ¿cuáles son las preguntas que tenés para hacerle a este profesional en estas fechas que son clave? Muchas, Gabriela, son las preguntas para hacerle. Todos los temas que mencionaste, la verdad, que son importantes en este momento. Llega el 31 de diciembre y uno quizás hace un repaso de lo que fue el año, también todo lo que genera esta última semana del año, entre Navidad y el Año Nuevo, que con quién la paso, que con quién no, qué quiero hacer, qué debo hacer. Bueno, son como muchas preguntas y muchos dilemas a esta altura del año, que ya venimos cansados de eso, demasiada presión. Bueno, lo decías vos, vamos a consultar con un profesional, con Ángel Fernández. Ángel, a ver, decíamos con Gabriela recién, todo esto que generan las fiestas, que genera el estrés de fin de año, de hacer balance. ¿Qué nos recomendás? ¿Qué nos podés decir sobre este día en particular, estos días en particular? Es mucho mejor siempre lo que dicen los analizantes. Un analizante hace poco me decía, justamente en ocasión de la fiesta, es que se encontraba con el problema de que no sabía cómo hablar con su padre, con el cual había estado un poco distanciada y al cual amaba, pero que no hacía las cosas que a ella le gustaba, entonces le costaba hablar con él, ¿no? Y toda la sesión se organizó alrededor de justamente cómo hablar, ¿no?, con alguien que de pronto uno quiere mucho, pero hay cosas que no coinciden con los ideales que uno tiene, ¿no? Y me parece que estas fiestas, en definitiva, ponen un poco otra vez sobre el tapete cómo hablamos con nosotros, ¿no? Y cómo hablamos con nosotros mismos. Entonces, podemos hacer un pequeño desplazamiento con respecto al estrés, que siempre tiene el problema de hacernos creer que estamos bien todo el año y de pronto, cuando vienen las fiestas, estamos estresados. Y me parece que esta analizante ponía sobre el tapete, por lo menos cerraba un poco la sesión así ella, con la noción de responsabilidad subjetiva, no como una idea de hacete cargo o responsable por algo que hiciste, como una culpabilidad sobre lo pasado, sino la responsabilidad subjetiva como aquello que nos permite revisar lo que hicimos y de cara al futuro introducir una modificación. Es decir, que ser responsable quiere decir poder responder de otro modo a cómo veníamos respondiendo antes. Y esto me parece que la fiesta lo pone muy en evidencia. ¿En qué sentido? Decís, bueno, capaz que el año pasado yo dije, paso Navidad con mi familia y la verdad que no la pasé tan bien, este año hago otra cosa, ¿así sería más o menos? Así sería más o menos, es justamente el momento de los balances, es el momento de la rememoración, de cómo retroactivamente empezás a leer qué pasó, qué hiciste, ese es el momento, ustedes lo decían cuando empezaron, es también el momento de las preguntas. Yo digo, no veo tanto estrés en las fiestas como más bien muchas preguntas y un momento del llamado a la responsabilidad subjetiva. Me parece que ese es el momento hasta divertido, te diría, de las fiestas. Ángel. Gabriela, te escucha, Ángel. Sí, pensaba en este aspecto, ¿no? Que parece que nos corre el reloj cuando llega fin de año y es como que nos apuramos para resolver todo aquello que no pudimos resolver durante los 364 días previos. En este sentido, ¿crees que es el momento de cerrar ciclos realmente, aprovechando esta situación cultural que tanto nos representa? ¿O en realidad uno debería poder saltearse esta fecha para poderse dar el tiempo suficiente? Bueno, el problema del tiempo es un tema central, digamos, en este momento de la fiesta, porque las fiestas representan un corte, digamos, ¿no? En esa continuidad en la que vivimos habitualmente, que, por supuesto, generalmente es muy acelerada. Pero, digamos, más que qué podemos hacer nosotros, habría que ver qué ciclos se van cerrando y qué ciclos se empiezan a abrir, porque hay cosas que ocurren mucho más allá de nuestra voluntad. Estamos acostumbrados a pensarnos como individuos y como consumidores que vamos a obtener el objeto que queremos, y entonces desde afuera nos va a venir ese objeto y lo vamos a usar y entonces vamos a encontrar la satisfacción. Pero generalmente las cosas ocurren también de otro modo, en el cual hay ciclos que se cierran y que se abren y hay temporalidades distintas en las que vivimos cada uno, y el punto es cómo se las va a arreglar cada uno, justamente apelando a la noción de responsabilidad y a cómo vamos a hablar, cómo vamos a responder por esos ciclos que se cierran y que se abren, por esas cosas que nos pasan más allá, digamos, de nuestra voluntad, de nuestro espíritu consumidor y de nuestro individualismo congénito, ¿no?
Pensaba en este concepto del individualismo que es muy patente en este último siglo, podríamos decir, sobre todo en esta última etapa, y uno lo visualiza mucho en los jóvenes. Pero ¿qué pasa también con esas voces internas que tenemos todos, más allá de la generación a la que pertenezcamos, y que sin duda tienen una influencia muy fuerte sobre nuestras acciones? ¿Debemos escucharlas en este momento? Bueno, las voces internas son todo un tema porque no podemos no escucharlas y sobre todo porque son voces que no suenan. Jacques Lacan hablaba de la voz áfona del superyo, ¿no? Que es una voz que no tiene sonido, que no suena, pero es más fuerte y nos produce mayor obediencia mientras menos las registramos como un sonido que nos habla, ¿no? Entonces, la voz áfona del superyo es una especie de paradoja, si se quiere, pero otra vez, no sé si estamos en posición de decir qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer con esas voces, sino reconocer que existen, reconocer que a veces nos dicen cosas que tienen que ver con una verdad nuestra, a veces nos dicen cosas que nos llevan para el peor lugar y que no somos uno, que no somos autotransparentes, que no la tenemos clara y que siempre, vuelvo sobre el punto, podemos abrir, creo que las fiestas plantean esa oportunidad nuevamente, podemos abrir esa escena de preguntarnos qué es lo que nos estamos diciendo, qué es lo que estamos escuchando, no solo de nosotros mismos, sino de los otros, porque finalmente esta cuestión de no reconocernos solamente como individuos autotransparentes y que podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que hay circunstancias, situaciones que tienen que ver con el mundo, con la realidad exterior y con nuestra realidad psíquica que tenemos que aprender a manejar. Bueno, nos vuelven a poner sobre la cuestión de abrir el espacio para las preguntas y abrir el espacio para la responsabilidad subjetiva y estar atentos a las cosas que pasan afuera. Por ejemplo, claro. Se recuperó el nieto 138. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo respondemos con eso? En el Colegio de Psicólogos estamos permanentemente trabajando sobre la repercusión que tienen ciertos acontecimientos sociales sobre cada uno de nosotros. Y también estamos pensando siempre la fiesta como un lugar de elaboración de ese impacto de lo social, de lo colectivo, de la construcción colectiva en cada uno. Es decir, me parece que es un momento también para dar vuelta a esta idea de que somos seres aislados, individuales, cada uno en la suya, que no tenemos nada que ver con los otros y volver a abrir algo que en realidad es lo más común desde que la humanidad empezó a armar su historia, que es el peso de la colectividad, el peso de la solidaridad, el peso de la construcción colectiva. Claro, el sentido de la comunidad, que es tan importante y que tanto nos abraza, sobre todo cuando llega la época de fiestas, y también hace sentir muy solos a otros que ahora cuando está no de pasa. moda pegar a las instituciones, y las instituciones sin duda tienen muchos problemas, pero la verdad que el trabajo, la gente que trabaja en instituciones, mi padre trabajó muchos años en muchas instituciones, yo también, muy distintas, y el trabajo colectivo, la construcción colectiva, no solo en este momento de fiesta, sino en todo momento, creo que es una salida sumamente importante para cuando creemos que tenemos que resolver todo nosotros solos, cuando creemos que estamos solos, cuando creemos que no podemos llamar a nadie, cuando creemos que no hay nadie a quien llamar. Es decir, nos quieren hacer creer a veces, desde ciertas corrientes, que no hay nadie a quien llamar, digamos que no podemos convocar a nadie y que convocar a alguien es inútil. Y la verdad es que es todo lo contrario. El psicoanálisis demuestra, y el trabajo que hacemos en el Colegio de Psicólogos demuestra, que cuando nos llamamos, cuando nos convocamos, cuando nos encontramos y cuando nos dedicamos a la construcción colectiva, siempre salen cosas muy buenas desde la construcción colectiva para cada uno. Es decir, que ese encuentro logra que lo colectivo y lo singular se potencien mutuamente. Gracias, Ángel, te agradecemos. Gracias a vos, Muriel, muy amable. Gracias, Gabriela. Ahí estaba, Gabriela, entonces, algunas reflexiones que nos deja el psicólogo Ángel Fernández sobre lo que está pasando a esta altura del año y todo lo que nos genera y los pensamientos y las preguntas que tenemos. Y sin duda nos ha dado algunos tips como para también pensar cómo nos estamos relacionando con los otros, no solamente en estas fiestas, sino en el próximo 2025. Gracias, Muriel. Un abrazo.